reino de la divina voluntad ya está en medio de las criaturas. Escucha la espiritualidad dictada a Luisa Picarreta por el especialista, el Dr. Salvador Tomasini. Todos los miércoles de 11 a 12 de la tarde. Aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Amigos, muy buenos días. Buenos días, Rosy. Buenos días, Ana Silvia. Buenos días, ¿Cómo están? ¿Qué tal, doctor? Buenos días. ¿Qué tal, amigos de Mundo Católico? Bienvenidos a su programa. Este es su programa de la Divina Voluntad. Del reino de la Divina Voluntad. Sí. Ya está en medio de las criaturas. Bueno, hasta parece que nos pusimos de acuerdo, ¿no? Y lo vamos diciendo poco a poco. Está bien. Bueno, pues, como ustedes recordarán, la semana pasada estuvimos hablando sobre parte del Evangelio, relacionado con la Divina Voluntad. El día de hoy queremos seguir retomando el Evangelio en cosas que son fundamentales para poder llegar a vivir en este ambiente, en esta voluntad de Dios, ¿no? Sí. Cumplirla como Él quiere que se cumpla. Una de las cosas que a mí en lo personal, me han parecido siempre muy curiosas, son frases y actitudes de Jesús y peticiones de Jesús para seguirlo. Y que son, ¿cómo diríamos? Radicales, ¿eh? Son posturas radicales en donde Él pone un requisito fundamental, que es el abandono total. Sí. Aparte del abandono total, una entrega plena en que no hay posibilidad de mediar. El que quiera ser de Él, el que quiera seguirlo, el que quiera realmente ser un discípulo suyo, sí. Sí. Debe de seguir este tipo de exigencias, yo diría, de Él, ¿no? No sé si recordemos algunas citas, donde Jesús nos indica esta forma de conducirse, ¿no? Bueno, efectivamente, sí estamos ante un Dios radical que para invitarnos a pertenecer a Él no admite medias, no es gris, o es blanco o es negro, o es sí o es no. Este Dios radical exige para entrar al reino de los cielos una renuncia total y también es radical en la elección de los medios de la renuncia. Por ejemplo, yo recuerdo, empezamos desde el primer mandamiento, ¿no? Amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y todas tus fuerzas. De ahí exige todo. Tenemos también este pasaje bíblico donde nos habla, si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo. Si tu mano o tu pie te es ocasión de pecado, arráncatelos. No admite. Oye, el mundo estaría lleno de ciegos o de blancos. Sí, pero hablando de las situaciones que nos provocan pecado, entonces ahí es una renuncia total a lo que es pecado, iniciando desde un primer paso para poder ir en pos de Él, que sería la conversión. Recuerdo el pasaje del joven rico. Sí, nada más permíteme, yo creo que esto hay que mediarlo, porque efectivamente se oye así rotundo, radical, ¿no? Pero creo que lo acabas de decir, pero yo sí quisiera recalcarlo para que no nos quedemos con ideas a veces confusas. No se trata de sacarme el ojo. Claro. No se trata de arrancarme la mano. Sino se está hablando de lo que motiva el pecado, de lo que motiva la causa o lo que me conduce a pecar. Generalmente son nuestros sentidos, esto ya lo hemos repetido. Entonces, si mi vista me induce a pecar,
ese arráncate el me ojo, niego a ver, o sea, ¿no? es me niego a ver, me hago fuerza a mí mismo para no ver. Sí, claro. es arrancarse el ojo, pero en el sentido espiritual. Dios es espíritu, no habla la materia. Entonces me arranco la ocasión de pecar con el ojo. Lo digo porque hay personas que desgraciadamente a veces toman las cosas muy en forma. Muy literal. Ay, no. Muy literal y se apegan a la palabra. Sí. Y entonces puede suceder cualquiera de dos cosas. O que se tome como una cosa absolutista, o sea, una cosa tan radical que sea casi imposible seguirlo, y que se tache a esto como una, ¿cómo diríamos? Un programa, una idea, una doctrina, una exigencia de Jesús en la que no se pueda seguir. Claro. O que sea totalmente personas que lo puedan tomar al pie de la letra e incluso se pueda llegar a eso, ¿no? Bueno. La cara de que hizo Rosy sería muy difícil, ¿no? O sea, yo no lo haría de todas formas. No, a Dios, pero a Dios hay que entenderlo, o sea, efectivamente. Sí, no, pero está bien lo que dice esta una renuncia total al pecado. Pero espérame, es que lo digo con toda intención porque sabemos que hay personas, por ejemplo, que siguen determinadas, ¿cómo diríamos?, sectas, y que han ofrecido miembros de ellos, se gangrenan los dedos, se gangrenan manos como ofrecimiento. ¿Sí? Entonces, que no se malinterprete. Estamos hablando a los católicos. Como una, sí, como una idea, ¿no? Claro, claro. A ver, ¿qué otro pasaje, Rosy? Bueno, cuando Jesús invita a los apóstoles a seguirlo, ellos, hay una frase en la Biblia que dice, esto está en Lucas 5:11, dice, llevaron a tierra la barca y dejándolo todo, lo siguieron. Uh-huh. Esto es radical, ¿no? O sea, así es. Pero efectivamente es lo que pide Jesús para seguirlo, para optar por una vida con Él, una renuncia total. Otro de los discípulos le dijo, no, déjame ir a enterrar a mi papá, a mi padre. Y entonces dice que los muertos entierren a los muertos, ¿no? O sea, también es renuncia a aquello si quieres andar conmigo, ¿no? Sí. Si quieres ser discípulo mío. Y hay varias frases como estas, ¿no? Hay otra en que dice que el que pone las manos en el arado y voltea, o sea, no es digno de este trabajo. Uh-huh. El que no recoge conmigo desparrama, en fin. Todo esto yo pienso que es muy, muy hermoso en el sentido de que Jesús nos está pidiendo una entrega total. Una entrega total. Voy a tomar este pasaje de los apóstoles que dejaron su trabajo, era con lo que se sustentaban, porque en realidad creo que es el punto principal. ¿Qué representa la barca? ¿Qué representa su trabajo de marineros? ¿Qué estaría representando para ellos? Pues su empresa, ¿no? O sea, su forma de trabajar. Su estilo de vida, toda su seguridad. Toda la dependencia que tenían de lo que podían adquirir en beneficio y confort con esa barca, que era su medio. Y que muchos dependían, ¿no?, de ese trabajo también. Bueno, entonces lo que estamos viendo es Jesús nos pide que abandonemos los afanes humanos, pero no nos puede pedir que abandonemos el trabajo. O sea, entiéndase otra vez esa radicalidad. Lo que me está pidiendo es que yo abandone todas las motivaciones personales, humanas, para trabajar. Y que ahora de aquí en adelante lo que yo haga sea siempre para gloria de Él, para darle vida a Él en nosotros, en nuestros actos, en nuestro trabajo. Que no sea el motivo el ir a ganar dinero, sino sea el motivo el ir a darle la gloria, la alabanza, el amor en todos nuestros actos y que Él viva en nosotros esos actos. Claro. O sea, es lo mismo. Sí, que Él vaya a trabajar en nosotros, ¿no? Así es. Es abandonar
totalmente la parte humana, pero sin abandonar la parte laboral, porque a final de cuentas yo tengo una familia, yo necesito determinadas cosas para subsistir. Si Dios me hace un llamado como se lo hizo a los apóstoles, ya un llamado más a fondo, para ser un discípulo, un apóstol de Él, eso Él tendrá que ver el modo como sustentar a la familia. Claro. No puede dejarlos así nada más, ¿no? Busca primero el reino de Dios y su todo justicia lo demás divina, y todo se te dará por añadidura. Pero no es decir, bueno, yo busco el reino de Dios, me compro una hamaca y me voy a tirar en la hamaca a buscar el reino abandonado. Bajo los rayos del sol. Sino es con el trabajo, ¿eh? Bien. Dejándolo todo, entonces se refiere a dejar toda intención humana, toda conveniencia, toda motivación personal que uno pueda tener para trabajar o para todo lo que nos rodea, ¿no? Porque no inclusive hay quien dice, siento satisfacción en lo que hago, ¿no? En el trabajo, hasta eso. Yo disfruto mucho mi trabajo, pero sin embargo, dejarlo todo voy, no por el gusto de ir a trabajar y de desempeñar lo que ahí hago, sino por un servicio a Dios. Sí. Por eso, pero es que ahora lo puedes hacer con mucho gusto, porque es lo que te gusta, pero ahora vas a poner en eso, ya insertándonos en la divina voluntad, en darle vida a la divina voluntad en tu trabajo. Claro. O sea, no se trata de no sentir, no se trata de no sentir gusto por algo o de sentir a veces disgusto por algo. Se trata de todo lo que me venga dado, tomarlo y darle vida en la divina voluntad a eso. Claro. Tanto en el gusto como en el disgusto. Tanto en lo que me agrada como en lo que me desagrada. No importa. El chiste es que la intención sea que sea la divina voluntad la que esté actuando en esos momentos. Es como Jesús, o sea, en el momento que está recibiendo un latigazo, bueno, sabemos que en su interior era algo que él sabía el beneficio y los resultados que eso tendría. Y eso lo ponía realmente en el punto de decir, bendito Dios que me permite sufrir así. ¿Sí? Bendito latigazo, claro. Pero al mismo tiempo dice, bendito latigazo, pero ¡ay! ¿Cómo duele? Sí. O sea, ¿cómo duele? Y tan es así que se queja continuamente del dolor, de la amargura, del abandono de nosotros. Entonces van juntos los dos sentimientos. El sentimiento humano sensible del dolor, del gusto, cuando Jesús... ¿por qué se iba Jesús con los pobres, con los pastores, con las gentes del campo? Eran las personas más sensibles, ¿no? Porque eran las personas que le brindaban un gusto enorme, porque era el amor lo que los hacía recibirlo. Naturales. Y darle a Él todo lo que ellos eran. Era el gusto de ellos, ¿sí? Y era el gusto de Jesús irse a refugiar del disgusto que le daban las personas entre comillas, creyentes, eso. Que lo perseguían, que lo odiaban, que lo altercaban siempre y le impedían hacer su trabajo. No sé si... Sí, bastante claro. O sea, en ese sentido, ahora nosotros podemos hacer lo mismo. Qué bueno que disfrutes tu trabajo, Rosy. Realmente es maravilloso que alguien trabaje en lo que le gusta, porque ese trabajo lo va a hacer bien. Bueno. Cuando nosotros hacemos un trabajo en que no me gusta... Ahí está lo creo más difícil, ¿no? Qué alivio, doctor, porque digo, ay, si me da gusto, y ahora... Dice, ahora ¿cómo le hago? Casi me perdías. Ahora, ¿cómo le hago para...? Ajá. No, yo que creo es el gusto de él en mí, ¿no? En hacer las cosas. Yo creo que es simplemente esa parte, ¿no? Tan fina. Y Jesús se lo dice a Luisa, le dice, el vivir en mi voluntad no es un cambio de acción,
Sino de intención. Sino es un cambio de intención. Así es. Ese es el punto. Entonces, no voy a cambiar mi trabajo. Voy simplemente a estar con la intención de darle vida a la divina voluntad en mi trabajo. Claro. Entonces, todas estas renuncias que Jesús nos pide de deja que los muertos entierren a sus muertos. No era como para decir, ya hombre, deja el cadáver ahí de tu padre. Ya está muerto. O sea, lo que le está diciendo es, de acuerdo, tú tienes que venir conmigo. Tienes que hacer esto. Las obligaciones que el mundo te da no son obligaciones así tan tajantes como la mía. O sea, tú dedícate a mí. Claro. Y ahí entra lo que decía Rosy al principio, amar a Dios. Sobre todas las cosas. Con todo mi ser, con todas mis fuerzas, ¿no? Uh-huh. Con toda la mente, con toda mi todo mente. el corazón. Así es. Y otra parte donde dice que para que sean mis discípulos tiene que odiar, dice, ¿no? A su padre, a su madre, a sus hijos. Así es. El que no odia a su padre y a su madre no es. Como que dice uno, odia, está fuerte el término odiar. No, pero otra vez hay que mediarlo. Hay que mediarlo, ¿no? Para Dios, amor y odio, o sea, son contrarios. Para nosotros también. El amor para Dios no es sentimiento como para nosotros, claro, sino es un darse. ¿Y qué será odio para Dios? No darse. No darse. No darse. No darse. Ahora, si Dios me pide una entrega total, entonces cuando me dice el que no odia a su padre y a su madre o a sus hermanos, ¿verdad? No sé. ¿Qué me está diciendo? O sea, que no tengo que darme, o sea, no que tiene que haber un afecto, ¿no? Emocional hacia que impida al mi papá o la mamá, afecto que sea más para con fuerte, Dios. ¿no? Así es. Y esto también va en grados. Por ejemplo, los consagrados, los sacerdotes. O sea, el sacerdote, en el momento que decide ser sacerdote, en ese momento se decidió a dejar a su familia. En cuerpo y alma dedicarse. Así es. Y Jesús se queja mucho de que el sacerdote, desgraciadamente, quiere seguir con afectos familiares y apegado y con obligaciones familiares, lo que lo obliga a trabajar, pero ya con fines humanos. Sí. Así que bueno, pues esto es una de las cosas que hay que también tener en mente. Es la parte de consagrados es radical. Ahora, para nosotros, ¿cómo podríamos cumplir ese mandato? Tendríamos que, bueno, en algún momento que las personas nos desaparecieran y viéramos en cada persona, en madre, hijos y todos aquellos a los que por naturaleza les tenemos afecto, ver a Dios. Y entonces, en la medida que se les sirve, o a la medida que, sí, amar a Jesús en ellos. Así es. Sin que nos gane la parte humana. Como si tú y yo, le dice Luis, estuviéramos solos en el mundo, ¿no? Pero eso es anteponer intereses de ellos ante los de Dios, por ellos. O sea, sería estarle fallando, pero servir en todo a Dios en ellos, yo creo que, bueno, no creo que esté de desacuerdo. No, totalmente de acuerdo. O sea, eso es lo que Él quiere, que lo veamos a Él en todos. Y entonces estamos cumpliendo los dos mandamientos. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo. ¿Por qué? Porque en el prójimo estoy amando a Dios. Claro. Y entonces mi entrega es total. ¿Sí? Pero con esa salvedad que yo debo estar viendo en el prójimo a Dios. Amando a Jesús en el prójimo. Y entonces todo se cumple y no hay rivalidad. Y yo veo ahí como ya en esta parte humana de amar al prójimo, hay un equilibrio, ¿no? No hay un amor desordenado, excedido a decir, amo más a fulano, sutano que a Dios. O sea, no lo digo, ¿no? Pero las acciones son las que hablan. O sea, como que en esto Él viene a poner el orden, ¿no?
a un amor equilibrado. Sería eso en cuanto a sentimiento, pero si seguimos con la lógica de que amar es entregarse, o sea, la entrega sería más perfecta y sería a Jesús, no a los caprichos humanos de los que te rodean. Y para tenerlos a gusto, ¿no? Así es. Ajá. Entonces, en ese sentido, bueno, ya tenemos ese punto centrado. El amor debe ser siempre a Dios. A Dios en la criatura, a Dios en mi prójimo. Y entonces todas las rivalidades, como dices, se acabarían. Uh-huh. Bueno, ese es otro punto así radical, ¿no? ¿Qué otros puntos tendríamos en esto? Pues, no sé, el que no se haga como un niño no puede entrar al reino de los cielos. O sea, el amor perfecto, todavía en este abandono completo, ser como un niño natural, ¿no? Aunque dice, no se preocupe si hay ancianos que no pueden vivir porque no son niños físicamente, pero dice cuando renacen en el espíritu, dice se hacen como niños también, ¿no? Hacernos como niños. Yo creo que ya es cuando hay el desapego completo de todo lo que estamos hablando. Sí, nada más que en el niño, o sea, lo que Jesús ve en el niño es la pureza, la intención y sobre todo la credibilidad y el amor. Uh-huh. El amor de un niño, o sea, lo lleva a creer total y absolutamente en la persona que ama. Serían los papás. Uh-huh. Un niño al papá o a la mamá que los ama, les cree absolutamente. No pone en duda lo que ellos le dicen. Y cuando el papá le dice al niño, mira, si te portas bien, va a venir una hadita, el niño lo da por hecho, o sea, lo está dando, aunque sea una mentira, o sea, lo cree. Cuando un niño está en riesgo, se siente inseguro, la sola presencia de la mamá o la sola presencia del papá lo apaciguan, o sea, lo calman y está totalmente entregado en los brazos de ellos. Entonces, esa relación es la que Jesús quiere, no que nos volvamos niños. O sea, porque puede haber un anciano de 100 años que sea como niño, entregado totalmente a Dios, ¿no? Y con esa fe total de que lo que Él dice es. Y esto creo que vale la pena dar un pequeño brinco. Todo lo que es el Evangelio y todo lo que Jesús nos habla a través de Luisa es palabra de Él. Entonces, volvernos como niños, ¿qué querría decir? Creerle total y absolutamente lo que está diciendo. Claro, confiar. Creerle. Si no tenemos esta posibilidad de creer en Él, definitivamente estamos siendo como adultos, no como niños. ¿Por qué como adultos? Porque el adulto ya pone de lo suyo para medir lo que el otro está diciendo. Entonces tú me dices algo y yo lo mido, pero lo mido a través de mi conocimiento, de mi experiencia, de mi forma de ser. Ya no te creo. No. ¿Sí? Tú llegas ahorita. Hay criterios de uno. Sí, exactamente. Entran los criterios y si tu opinión o lo que me dices no se adapta a mi criterio y forma de pensar a lo mío, simplemente no es cierto para mí. Uh-huh. Exacto. Entonces, ahorita llega Rosy y me dice que es súper niña. Ay, ya me descubrió mi identidad secreta. O sea, pero el niño sí lo cree. Sí. O sea, en la inocencia del niño sí lo cree. Y otra cosa que es maravillosa es la confianza del niño. La confianza del niño, o sea, esa seguridad que los padres le transmiten al niño. En los más grandes peligros, el solo hecho de tener la mano del niño, que el niño sienta la mano del papá, la mano de la mamá,
Se acabaron las ansias, se acabó todo. Sí, o sea, cuando mis hijos estaban más pequeños íbamos donde había mucha gente, así como que no les gustaba, pero prendidos, como tú dices, de la mamá o del papá, y ellos iban con toda la confianza. Así es. Incluso nos perdían de vista y lo primero que gritan es ¡mamá! Así es. Bueno, eso. Me viene a la mente un pasaje que a mí me parece muy, muy significativo dentro de la vida espiritual, que es el joven rico. Y que es un joven rico que lo podríamos poner allá con Jesús, o es un joven rico que lo podríamos poner en el ahora, en el aquí, en el ahorita, en el 2015, ¿sí? El joven rico de hace 2000 años, ¿qué pasó? Se acerca a Jesús y le dice, ¿qué puedo hacer para entrar al reino de los cielos? Uh-huh. Entonces Jesús le dice, pues sigue los mandamientos, y se los menciona, le dice, eso ya lo cumplo, entonces, ¿qué más tengo que hacer? Y Jesús le responde, si quieres ser perfecto, ve y vende todo lo que tienes, entrégale las ganancias a los pobres, toma tu cruz y sígueme. Así es. Mírate a ti. Sí. ¿Y qué dice el Evangelio? Pues dice que se fue triste. ¿Por qué? Porque eran muchas sus riquezas. Ese es el punto. Jesús dijo, pues el que tenga muchas riquezas es difícil que entre al reino de los cielos. Eso es algo también que se dijo y que no se ha entendido realmente, ¿no? Y dicen, más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja que un rico se salve. Sí. Y entonces uno dice, qué bueno, porque eso es una petición para los ricos. Yo soy pobre, entonces no me afecta. Y pues no se trataba de esa riqueza, ¿no? Hablamos también que hay riqueza de afectos, ¿no? Por eso, no se trataba de la riqueza material. No de la posición económica ni tiene una parte, pero no nada de eso. Sí, pero como está puesto en el Evangelio, nos da la idea de que se fue muy triste porque era muy rico. Uh-huh. Y se tenía muchas cosas que le pertenecían. Entonces, para tranquilidad de los ricos, o sea, no es el desprenderse de su riqueza, porque a final de cuentas Dios ha permitido que ellos la tengan para usarla como se debe usar, pero bueno, eso es otra cosa. Entonces, es riqueza, como decías, de afectos, riqueza espiritual, o sea, riqueza de acercamiento a Dios, ¿sí? Porque eso es una riqueza espiritual que tengo. Y este joven era también muy rico en el aspecto espiritual. Sí, dice que cumplía los mandamientos. Dice, eso los cumplo desde niño. Así que era un hombre que, podríamos decir, era muy apegado a la ley y muy cercano a Dios, que cumplía todos los requisitos que habían puesto para seguimiento de Yahvé, ¿no? Claro. Entonces, ¿a qué se referiría? A la parte espiritual, a la parte moral. O sea, y algo que es necesario recalcar. Cuando el joven rico le dice, oye, es que eso lo cumplo desde niño, el Evangelio dice que Jesús lo vio, lo amó, y luego le dijo, entonces lo que quieres es, no quieres salvarte. Lo que quieres es ser perfecto. Son dos situaciones diferentes. Una es la salvación, que esa se consigue relativamente fácil, siguiendo los mandamientos. Y la otra, que es la perfección, en donde Jesús pide una total entrega. Ahora vamos al joven rico del 2015. A ver, ¿cómo lo pondríamos? Pues es que Ahorita llega alguien rico, con Jesús, está Jesús en la tierra, y llega con Jesús y le dice, oye, ¿qué necesito para tener vida eterna? Seguir los mandamientos, una vida sacramental.
muchas virtudes. O sea, el mundo de las virtudes, exacto. Ajá, y pertenecer a algún apostolado. Bueno, eso ya no es así como requisito indispensable. No sé, bueno, pero Hoy en también es día riqueza. Sí, claro. Es parte de mi riqueza espiritual. ¿Alguna devoción también podría ser? Por eso, o sea, pero creo que la parte así general que podríamos aplicar a todo el mundo ya la dijiste, ¿no, Rosy? Y entonces Jesús, ya que le dice eso, ¿qué contesta el joven rico actual? Señor, todo eso lo tengo. Y aparte, pertenezco ahora sí a una devoción, a un apostolado. Los apostolados luego están fincados en devociones. Y entonces Jesús se le quedaría viendo, lo amaría y le diría, bueno, espérate, entonces lo que quieres Quieres ser perfecto. no es vida eterna. Lo que quieres es ser perfecto. Lo malo es, bueno, no lo malo, sino ahora, ¿cuál es la diferencia? La perfección a la que invitaba al joven rico sería la misma perfección a la que está invitando al joven rico actual. Sí. Por supuesto que no. ¿No? La perfección que está solicitando. La perfección a la que estaba invitando al joven rico de hace 2000 años Era la renuncia. era a la perfección de la santidad en las virtudes. Okay. Sí. ¿Sí? Estoy de acuerdo. O sea, hace 2000 años. Hace 2000 años, por eso. Entonces es la renuncia a toda esa parte, a toda esa riqueza espiritual que tenía y dedicarse a él. O sea, el punto central está en lo vio y lo amó. Entonces lo amó, lo quería para él, lo quería con él. Pero el joven rico no se decidió seguir con su riqueza, seguir con sus mandamientos, seguir cumpliendo los mandamientos, seguir todo, pero se quedó en la parte humana. Ahora, llega Jesús, llega el joven rico actual y le dice lo mismo. Y joven rico actual que ya dijeron lo que hace, ¿no? Vida sacramental, sigue todos los mandamientos, muy asiduo a la iglesia, muy asiduo a todo lo que debemos practicar, una vida de oración, de sacrificio, en fin. Y de repente llega y dice esto, y Jesús le dice, espérate, entonces lo que quieres no es vida eterna. O yo diría, lo que quieres no es santidad humana. Quieres algo más. ¿Qué necesito hacer, Señor? Renuncia, vende todo lo que tienes. Dáselo a los pobres. Toma tu cruz y luego sígueme. A ver. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sigue. Yo creo que ahí está lo más difícil. Porque negarme a mí mismo es precisamente dejar a un lado la parte espiritual que era la forma de acercarme a él. Y hoy solicita, toma tu cruz, o sea, renuncia a aquello para que entonces sí puedas ir a seguirme. Ahora, 2000 años después, ya también nos ha dicho, sean perfectos, y lo conocemos como mi Padre Celestial es perfecto. Entonces, pues está diciendo, deja todo con lo que has enriquecido tu santidad humana para permitirme hacer de ti una perfecta imagen mía. Jesús es la manifestación visible del Dios invisible, ¿no? Entonces, la perfección para ser perfectos solamente en Jesús. Y bueno, dentro de todo esto se puede decir, me has sido fiel en lo poco, ahora me puedes ser fiel en lo mucho, pero tienes que dejar aquello, ¿no? Ahora hay algo nuevo que te quiero dar. Las motivaciones aquellas. Para que llegues a ser perfecto. Así es. Entonces ahora nos va a pedir exactamente lo mismo. Radicalidad. Lo mismo que le pidió a aquel joven, pero en diferente aspecto. O sea, ahora es un abandono total, una entrega total,
una confianza total en Él, un seguimiento a Él, porque ese es otro punto que se nos ha pasado. Lo está invitando a seguirlo. ¿Sí? Sí. Y a seguirlo con algo que todo mundo decimos no, que es la cruz. Y la cruz significa ¿qué? Significa sufrimiento, significa, o sea, algo que me duele, algo por lo que no quisiera pasar. Pero sin embargo es una petición que Jesús nos hace, es una sugerencia, no petición, sino, sí, bueno, toma tu cruz y sígueme. Pero sabemos que desgraciadamente la cruz termina en el Calvario. Y esa cruz termina en la muerte. En la muerte. Sepulcro. ¿Sí? Y aniquilamiento de lo que yo pienso que soy. Bueno, y eso no termina ahí, sino eso continúa todavía, el seguimiento, hasta el momento de la resurrección. Y en ese momento es cuando Jesús triunfa sobre mí, porque llevó mi vida hasta el punto donde debe estar, que es el sepulcro, porque es digna de muerte mi vida, no es una vida digna de vida, y la deposita en el sepulcro y luego me va a dar su vida resucitada. Sí. Porque si Jesús muere por mí, ¿por qué resucita por Él? No es lógico. Si Él toma mi vida y muere por mí y yo fui sepultado junto con Jesús, por lo que dice San Pablo, entonces lógicamente también lo dice San Pablo, el que resucita es Él. ¿Sí? Así que bueno, pues tenemos ese punto final, que es la resurrección. Nada más que Jesús resucita con una vida diferente de la que tenía. ¿Sí? Es una vida glorificada, es una humanidad glorificada, que ya no está sujeta prácticamente al común denominador, a las leyes de la vida normal. A la materia, así es. Jesús se aparecía en varios lugares al mismo tiempo, Jesús penetraba en un lugar sin abrir las puertas, estaba ahí, de repente se iba, o sea, ya no está sujeta a ese entorno, ¿sí? Material. Ahora, no nos confundamos, no vayamos a pensar que podemos ya pasar porque si vas despacio, bueno, no pasará de un golpe, pero si vienes corriendo y quieres pasar, quién sabe qué pase, ¿no? Sí, no se trata de ser X-Men. Ándale. Entonces, creo que vamos entendiendo. Ahora, ¿qué nos ofrece Jesús ahora, en el ahora? Nos está ofreciendo la santidad en su voluntad. Nos está ofreciendo el cumplimiento del Evangelio. El ser tan santos como su Padre Celestial es santo. O sea, puntos claves. Nos está ofreciendo que algún día podré llegar a hacer obras mayores que las que Él hace. Me está ofreciendo, o sea, que Él viva en mí y para que yo pueda ser uno con ellos como ellos son uno. Lo que nos está ofreciendo aquí es su misma naturaleza. Así es, que es el cumplimiento del catecismo. Ajá. Porque el catecismo nos dice que Dios nos quiere participar de su naturaleza, divina, de su vida, de su divinidad, de su potencia, de todo lo que Él es. Y así es como fuimos creados. O sea, lo que quiere es volvernos a restituir al punto de origen antes de haber desobedecido, ¿no? Sí, en el 460 del Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que el Verbo se encarnó para hacernos partícipes de la naturaleza divina, porque tal es la razón por la que el Verbo se hizo hombre y el Hijo de Dios, Hijo del hombre, para que el hombre, al entrar en comunión con el Verbo y al recibir así la filiación divina, se convirtiera en Hijo de Dios, porque el Hijo de Dios hizo hombre para hacernos Dios, según San Anastasio también.
Sí, son varios puntos del catecismo donde estaba perfectamente indiciado esto, ¿no? Sí. O sea, esto no es algo No es fuera. invención de nada. Está dentro de la doctrina. Sí, en el 521 nos dice, todo lo que Cristo vivió hace que podamos vivirlo en Él y que Él lo vive en nosotros. El Hijo de Dios, con su encarnación, se ha unido en cierto modo con todo hombre. Estamos llamados a no ser más que una sola cosa con Él. Nos hace comulgar en cuanto a miembros de su cuerpo, en lo que Él vivió en su carne por nosotros y como modelo nuestro. Ujú. Así es. Ya se entiende eso, ¿no? Así, Ya se puede hacer una realidad. Ujú. Sí, y llegar a lo que decía San Pablo, ¿no? Ya no soy yo quien vivo, es Cristo quien vive en mí. Así es. Entonces, bueno, eso es lo que le ofrece al joven rico actual, ¿no? La vida divina, la participación de la vida divina en la criatura. Así que bueno, pues eso es lo que tenemos. Ahora, ¿qué necesitamos hacer para eso? Pues ahí está el abandono completo, ¿no? El creer también. En el Evangelio, en Mateo 11:12, dice que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan. Los violentados. Entonces, entendemos aquí por violentos a todos aquellos que conquistan el reino a precio de las más grandes renuncias. Así es, Así de es. los sacrificios. De los sacrificios. A dejar todo lo que es tierra, ¿no? Ahorita que estábamos conversando acerca de las renuncias y el dejar todo por Cristo, estaba Los llegando a la afanes. conclusión. O sea, lo que hay en el mundo y todo lo que se pueda trabajar en el mundo, todo, cualquier otro lo puede venir a hacer. La labor que nos toca en el reino de los cielos, en la participación que Cristo quiere hacer a cada uno en nuestras vidas, solamente lo va a poder hacer en nuestra vida. Particularmente. Ajá, en ninguna otra. Así Sí, es. eso es. Creo que ese punto del 521 del catecismo, híjoles, tendríamos que meditarlo muchísimo tiempo para sacar una conclusión. Él va a hacer que todo lo que él vivió ahora lo pueda vivir en mí. O sea, yo personalmente, no vivirlo yo, sino vivirlo él. Él Dice, hace que él lo pueda vivir en nosotros. Y luego que nosotros lo podamos vivir en él. O sea, ¿sí se entiende? Jesús lo vive en mí y yo lo vivo en Jesús. Pues sí, en Él somos, en Él nos movemos y en Él existimos desde toda la eternidad. Por eso, y ese resultado ¿a qué nos lleva? A ser uno. A ser uno. A ser uno con Él. A ser uno con Él. Ese es el punto, que eso es lo que nos lo que nos dejó dicho en el Evangelio, que sean uno con nosotros. Y entonces todas las obras de Él, yo puedo decir, yo he participado en esas obras. De alguna manera, no sé cómo, no lo alcanzo a comprender bien, pero lo creo firmemente. O sea, estoy participando junto con Él en todo lo que Él está haciendo y lo estoy participando tanto en Él como Él en mí, por lo tanto ahora somos uno y ya no son sus obras, sino son nuestras obras. Una Así sola es. cosa con Él, así lo menciona tal cual el catecismo de la Iglesia Católica. Así es. Así que bueno, pues esa es la oferta, esa es la grandiosa oferta de este momento, ¿sí? Así que bueno, ahora, ¿qué necesitamos hacer para llegar a esto? Aparte de la renuncia, de lo que hemos hablado ya de esta renuncia total a nosotros. Esa radicalidad. Así es. Pues necesitamos una confianza plena en Él. ¿Sí? O sea, lógico, la confianza me va a llevar a esta radicalidad, a este abandono. Pero yo pienso que hay pasajes en el Evangelio que nos van a dar puntos clave para después brincar a lo que nos dice ahora.
Por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 10, dice: no os procuréis oro, ni plata, ni en vuestras alforjas. Nada para el camino, ni 2 túnicas, ni sandalias, ni bastón, porque el obrero merece su sustento. En la ciudad o pueblo en que entréis, informaos de quién hay en él digno y quedaos allí hasta que salgáis. Creo que esto es importante. No confíes en nada. ¿Estás conmigo? ¿Estás de alguna manera laborando para mí? Yo me encargo de ti. Yo te proveo. Y uno pregunta, ¿y realmente lo creeremos? Pues, Es muy bonito. Dios es buen patrón. Es muy bonito leerlo, decir, ay, qué bueno, dice, sí. el obrero tiene que tener su beneficio. Porque el obrero merece su paga, sustento. ¿no? Ujú. Entonces, como que no es tan real. En Marcos, en el capítulo... Y aquí es otro más, un abandono todavía más, una confianza todavía más grande, ¿no? Digo, en el Evangelio de Marcos dice: les ordenó que nada tomasen para el camino, fuera de un bastón, ni pan, ni alforja, ni calderilla en la faja, sino calzados con sandalias, y no vistáis 2 túnicas. Nada más la que traes puesta. Nada más. En Lucas, en el capítulo 9 dice: no toméis nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni plata, ni tengáis 2 túnicas. O sea, se repite continuamente esa exigencia, ¿no? Yo me encargo de ustedes. Yo me encargo de ustedes. Eso es, realmente lo creemos. No que lleves así es. equipaje del mundo que te va a estorbar. Uh-huh. Yo me voy a encargar. En los escritos de Luisa dice algo, cosas muy, muy demostrativas. Por ejemplo, dice: el no abandonarse en mí es un querer usurpar los derechos de mi divinidad, haciéndome una gran afrenta. Uh-huh. Por eso abandónate y aquieta tu interior todo en mí, y encontrarás la paz. Y encontrando la paz, me encontrarás a mí mismo. Sí, es que es fuertísimo eso. O sea, ¿cómo crees eso? No, mejor se me llevo el lunch por acá, no voy a ser que en el camino. Claro que es una afrenta. O sea, yo me puedo proveer más que lo que me pueda proveer Dios. No juegues, estoy en el mundo. ¿Cómo me dices eso? ¿No? Sí, pero y esa es la afrenta que le hacemos. me podré proveer más yo de lo que me pueda dar. Confío más Dios en mí Ajá. que en él. Hay más confianza en Así lo que yo es. pueda En lo que yo pueda Por hacer. eso es una afrenta, porque sí es me una prevengo, falta de pues confianza. sí. Luego dice: el acto más bello y que más me agrada es el abandono en mi voluntad, pero tanto que no se recuerde que existe el propio ser, sino que todo para ella sea el divino querer. Si bien el dolor de las propias culpas es bueno y laudable, pero no destruye el propio ser. En cambio, el abandonarse del todo en mi voluntad destruye el propio ser y readquiere el ser divino. Es camino. Es el camino. Es un camino en que vamos poco a poco quitando lo nuestro. Y aquí podríamos partir desde el trabajo, que fue por lo que empezamos todo esto, ¿no? Uh-huh. O sea, abandónate, ya no tengas tus fines humanos, todo es fin divino, todo es como yo vaya a querer que se desarrolle. Si a final de cuentas el llegar a vivir en esto que Jesús nos propone es un intercambio de vida, entonces yo pregunto, bueno, ¿y si Él me está dando su vida para que Él la viva desde mí y todo lo mío, Él se va a ocupar de eso? ¿Por qué tengo que estar siempre preocupándome por lo mío? Pues que se preocupe Él. Uh-huh. Claro. Y yo me voy a preocupar por lo mío, por lo de Él, Por sus cosas. porque es un intercambio de vida. ¿Y qué es lo que yo debo hacer? ¿Qué es lo de él?
Sí, por eso, pero ¿qué debo hacer? Renunciar a lo mío. Abandonarme, negarme a mí. Pero pagarle al Padre en amor por toda la humanidad, el llevarle al Padre todos los actos que no se han hecho, o sea, los vacíos de amor que el hombre ha ido haciendo en su vida personal. Sí, pues todo lo que obró Jesús aquí en la son tierra, dos ¿no? cosas que yo capto que a Jesús siempre le preocuparon: la gloria del Padre y la salvación de las almas. Así y de ahí es. partió todo lo que hizo. Todo tiene su origen en esto. Así es. Entonces ahora, ¿qué debemos hacer? Ocuparnos de la gloria del Padre y ¿Cómo? la salvación de las almas. La gloria del Padre. Restituyendo y correspondiendo al Padre por mí y por todos. Así es, como juego de bote. 1, 2, 3 por mí, todos mis compañeros. O sea, si entendemos y creemos, porque aquí lo voy a poner así, si yo creo en el Evangelio y creo en lo que el Catecismo de la Iglesia Católica me dice, entonces yo creo que ahora Jesús está haciendo está viviendo su vida en mí. Yo creo que Él está repitiendo todo lo que Él hizo en su vida en la tierra, lo está repitiendo ahora a través de mí, pero junto conmigo. No es nada más ya hacerlo Él. Y entonces yo junto con Él me uno para estar haciendo lo que Él hizo y estarle dando al Padre la gloria por toda la humanidad. Y si no es así, entonces Jesús no vive en mí. Y si Jesús no vive en mí, y yo estoy intentando hacerlo con todas mis fuerzas, con todo lo que Él me pide, y no es cierto, entonces el Evangelio no es cierto. Y el Catecismo no es cierto. Claro. Entonces, o lo hago de esa manera y tengo en mente lo que dijo ahorita Rosy, o sea, pagarle al Padre en gloria, en amor por toda la humanidad, que eso es lo que hizo Jesús, o definitivamente no estoy en ese ambiente. Lo más probable es que sea por mí, pero por eso puse la cosa. Si realmente estoy viviendo en Él, eso se tiene que dar por descontado. Se está dando y lo tenemos que creer así. Y luego, perdón. Y ese sería nuestro oficio ahora. Así es. Ajá, no sé. Este intercambio de vida, no ocuparme qué voy a comer, qué voy a vestir, sino ocuparme del reino de Dios. Y lo demás será añadidura, porque el que se estará ocupando de eso es Jesús. Así es. Pero ahora sí entendemos que es ocuparse del reino de Dios y su justicia. Pues sí, obrar. Porque lo justo en el reino de Dios es que se le pague al rey lo que se le debe. Y lo que se le debe es amor. Y gloria. Y gloria. Y eso es lo que Jesús hizo, pero ahora quiere que lo hagamos nosotros. Entonces, bueno, vamos a partir de esta base, vamos a partir de todo lo que hemos leído del Evangelio y del Catecismo para decir, esto es realidad. ¿Sí? Esto es realidad. Esto no es algo utópico, no es algo allá en las nubes, no, esto es real. Así que bueno, tenemos esta enorme invitación. Bueno, así es. Ahora, ¿cómo lograr este abandono total en Él? Porque si nos damos cuenta, no es nada, nada sencillo, ¿no? O sea, quisiera nada más poner otro punto antes de entrar en del cómo. Dice Jesús, está hablando de esta vida en su voluntad. Y dice, hija mía, se necesita gran abandono en mí. Y a medida que el alma se abandona en mí, así yo me abandono en ella. Y llenándola de mí, hago yo mismo lo que ella debe hacer para mí. Esto es fundamental. No soy yo el que lo va a hacer. Es Él a través de mí que lo va a hacer, pero todo para Él. Entonces, ¿cómo? Yo no sé, Él es el que lo va a hacer. Pues sí. Así yo me es. abandono y ya, que Él haga.
Dice, pero si no se abandona en mí, entonces lo que hace queda fijo en ella, no en mí. Y siento el obrar de la criatura lleno de imperfecciones y miserias, lo que no podrá agradarme. Creo que también es muy claro, ¿no? En fin, hay cantidad de lecturas en donde Jesús nos va hablando poco a poco de este abandono. Pero ahora vamos otra vez al punto principal, o sea, cómo llegar a hacer ese abandono y ese desapego. Pues lo primero que que a mí se me viene a la mente es estar consciente de que soy y llegar a mi nada. Uh-huh. Entonces se necesita una total humildad y un desapego a la soberbia. Generalmente cargamos. Así es fundamental para llegar a la humildad, quitarnos la soberbia que tenemos. Porque todos nos creemos algo, ¿no? O alguien. Uh-huh. Yo soy alguien. Así que bueno, pues ese es el punto de partida. Nada más que a mí en lo personal siempre me llamaba la atención este dilema, porque yo decía, bueno, si yo tengo que hacer algo para llegar a este desapego total y a este abandono total, ¿lo tengo que hacer desde mí? Si tengo que hacer algo, lo tengo que hacer. O sea, ¿lo tengo que hacer yo? Y no puede ser. Entonces, si yo soy el que tengo que hacer algo, ¿cómo me piden que me abandone totalmente sin hacer nada? Pues tendría que ser un acto de confianza y fe en un brinco, ¿no? Ese es el punto. Ya lo dijiste ahorita. Fe. Uh-huh. Fe. Porque esto para el hombre es imposible. Es totalmente imposible, porque todo lo que yo haga tiene que partir de mí. Y ese partir de mí, aunque sea el acto supremo de abandono, pero ya es un acto mío. Entonces ya no fue un abandono total. Uh-huh. ¿Sí? Sí. Jesús le dice a Luisa que para llegar a este desapego total, el punto central es la fe. La fe. Y aunque ya lo hemos dicho, pero bueno, pues estamos en esto, vamos a repetir esta pequeña lectura, donde dice, Jesús le dice, está Luisa pidiéndole a Jesús por un sacerdote. Entonces Luisa en su interior ve como que Jesús se dirige al sacerdote. O sea, lo que le está diciendo, lo que le va a decir Jesús es dirigido al sacerdote. Y le dice, quiero que la fe te inunde por todas partes, como aquellas barcas que son inundadas por las aguas del mar. Y como la fe soy yo mismo, siendo inundado por mí que todo poseo, puedo y doy libremente a quien en mí confía, sin que tú pienses en lo que vendrá, y al cuándo, y el cómo, y qué harás, yo mismo, según tus necesidades, me prestaré a socorrerte. Esto es abandono. Completo. Sí, es un abandono, ¿no? Continúa todavía y dice, después ha agregado, si te ejercitas en esta fe, casi nadando en ella, te daré en recompensa, te infundiré en el corazón 3 gozos espirituales, o sea, como 3 dones. Penetrar las cosas de Dios con claridad. Uh-huh. O sea, ¿qué necesitamos hacer para conocer? Fe. Y la fe nos va a iluminar y la fe nos va a dar el significado de lo que está hablando Jesús, ¿no? Y luego dice, y al hacer cosas santas te sentirás inundado por una alegría, por un gozo tal, que te sentirás como empapado. Y esto es la unción de mi gracia. Ahora, esta parte predispone al abandono, al desapego. Por completo. ¿Sí?
Y luego una dice, donación completa, ¿no? De cada uno de nosotros, en todo, abandonarme completamente a Él. Luego le dice, el segundo gozo es un fastidio de las cosas terrenas y sentirás en tu corazón alegría por las cosas celestiales. Lo que antes me llamaba la atención, o sea, no importa qué, o sea, cualquier actividad del mundo, incluso el trabajo de Rosy, o sea, de repente va a llegar un fastidio por eso. Ya no me sentiré atraído por las cosas de este mundo y empezaré a sentir atracción por las cosas espirituales. Lo que antes quizá ni siquiera me pasaban por la mente, ¿no? Empezaré a sentirme atraído por conocer a María, por conocer a Jesús, por asistir a misa, por asistir a la Eucaristía. Por las Sagradas Escrituras, Tomás, o sea, cómo el Señor te va llevando a eso que uno ni pensaré leer las Sagradas Escrituras. Y cómo vas comprendiendo cosas más profundas de esas Sagradas Escrituras. Que ya ves tú hasta en el Antiguo Testamento cómo va hablando también de la divina voluntad y no lo percibe a uno. Es que es impresionante, ¿no? Hablando de los afanes del mundo y todo, o sea, me recuerdo de la Eclesiastés, ¿no? Cómo ahí el hijo de David, recuérdenme cómo se llama. ¿Cuál de todos? Salomón. Fue rey joven, Salomón lo escribe y habla precisamente de los afanes, ¿no? Y dice, eso no recomiendo al hombre que está acá, sino que más bien se vaya a estudiar la sabiduría divina, porque dice, como dicen, sufre el espíritu con querer saber de las cosas del mundo, de la ciencia humana, o sea, todo esto, y ay, esto es lo que nos estás enseñando, Señor. O sea, como que ya tienes otra visión diferente, ¿no? Así es. Otro modo de divertirte. Sí, y de veras, buscas todo lo que sea de Él, cualquier cosa. Te atrae y te hace estar contento con las cosas de Dios, lo que no sucedía antes. ¿no? Exacto. Te atraían, por ejemplo, los bailes, las otras diversiones, sí. Que nada tenían que ver con Dios. Y esto es el cambio que se da. Ahora esto te fastidia. Y también lo vemos con los del mundo, pero cuando están al revés, ¿no? Que lo que dicen de, ay, no ir a la iglesia, qué aburrido. Ay, no, qué aburrido. Y tienen más atracción por las cosas del mundo. Bueno, ese es el desapego total de Dios. De Dios. Al contrario. Pero, lo que aquí Jesús ofrece es lo contrario. Así es. Y luego el tercer gozo que concederá es un desapego total de todo. Desapego. Por lo tanto, el desapego es un don que Dios nos da. No es un logro personal. Claro. No es algo que yo pueda lograr, sino es algo que Dios me va a dar en la medida que yo me crea, que yo me abandone en la fe. Y no vayan presumiendo por ahí que ya se desapegaron. Así, de esto. Ya me desapegué de mi suegra. Bueno, dice, un desapego total de todo, y en donde antes sentías inclinación, sentirás un fastidio, como desde hace tiempo lo estoy infundiendo en tu corazón, y tú ya lo estás experimentando. Y por esto tu corazón será inundado por la alegría que gozan las almas totalmente desapegadas, que tienen su corazón tan inundado de mi amor, que de las cosas que las rodean externamente no reciben ninguna impresión. Y esto es el desapego total. Uno llegará a decir, es que me estoy volviendo indiferente, frío a lo de fuera, ¿qué está pasando? No, pero es que es vivirlo en paz, ¿no? Vivir en la paz. Yo creo que estás tan desapegado que ni cuenta te das. Lo que lo notan son los demás. Así es. Hay otra forma que a mí me llama mucho la atención también, porque es muy, ¿cómo diríamos? Muy clara y muy precisa en sus conceptos, sobre todo en la actualidad. Cuando habla de los Reyes Magos, de los magos que van a visitarlo, él está hablando de cómo logró, o sea, primero el que ellos quedaran fijos con él,
Y dice que les otorga 3 dones también, de acuerdo a los dones que los reyes Llevan. Los obsequios, los regalos que le llevaban a Jesús. Así es. Entonces, Jesús se comunica a los reyes en tres modos. Se comunica con el amor. O sea, un niñito, un bebé, un recién nacido, que de repente los inunda de amor y sienten una ternura, una entrega total por aquella criatura. Creo que esto, de alguna manera, todo aquel que se acerca a Dios lo ha sentido alguna vez, ¿no? Sí, lo ha experimentado. Ese experimentar el amor de Dios en algo, en una, no sé, en una misa, en una comunión, quizá no en una función religiosa, sino ante la naturaleza, ante un paisaje, ante un lugar. El nacimiento de un hijo. El nacimiento de un hijo, en fin. Se percibe el amor de Dios. Y en ese momento, ese amor me hace balancear entre los amores que conozco y este amor que estoy recibiendo. Lógico, prefiero este. Sí, se queda uno. ¿Sí? Entonces, eso, cuando Jesús se manifieste a nuestra alma por medio del amor, está consiguiendo el desapego de nosotros mismos. La segunda manifestación, la segunda comunicación que él hizo con los reyes fue con su belleza. ¿A qué se referirá? ¿A la belleza física? Probablemente. Un niño es bello. O en parte. Ajá. O sea, pero un niño es bello, es hermoso. Sí, un bebé. siempre llama la atención un bebé. Un bebé que está, o sea, en su cuna, que está despierto, dormido, como esté. Un bebé que se sonríe, desarma a todo mundo. Ujú. La mirada. Entonces, la alegría del bebé que se ve en una pureza infinita, ¿no? Entonces, imaginemos al niño Dios que habrá manifestado, qué habrán visto aquellos hombres cuando Jesús se manifiesta a ellos, quién sabe. Pero, de todas maneras, a través del conocimiento de Jesús, Él se va manifestando en su belleza, no la belleza física, La belleza de Dios. la belleza de Que Dios. es como Dios Él tenía. La naturaleza Así de es. Y en ese momento, las cosas terrenas empiezan a perder atractivo. Sí. Empiezan a realmente a sentirse muy lejanas. Y prefiero aquella belleza que ya vi y no la belleza que me está ofreciendo el mundo, ¿no? Claro. Y el tercer modo con que se comunica es con la potencia. Ahí sí, no sé exactamente a qué se refiere. La potencia, no sé. La potencia, la Pongámoslo. fuerza, o sea, ese, como si fuera el imán que los lleva a ellos por completo. Probablemente sea eso, lo que los atrajo Lo que los atrajo. de tierras lejanas, ¿no? Ujú. En fin, pero con esa quedaron sus corazones atados a Él y obtuvieron el valor de arriesgar su vida por Él. No les importó la burla, se han de haber burlado de ellos, ¿no? Claro. Ujú. La burla, los insultos. Si tenían familia, pues también. ¿Cómo? ¿Ya te vas? ¿A dónde vas? Sí se entiende, ¿no? Ujú. Entonces, esto es otro punto muy fácil de poder entender de cómo llegar al desapego total. Amor, belleza y potencia. Amor, belleza y potencia. Ujú. Entonces, bueno, pues tenemos estos puntos, creo que Pues más o tenemos menos. tarea, ¿no? Sí, tarea. Hay que ejercitar Y no todo para esto una que semana, estamos sino haciendo para- constante. Así que nos vemos Irlo dentro de unos aplicando. 5 años. Nos oímos. Ujú. Bueno, amigos, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a Ana Silvia, gracias a Rosy. Y aquí los esperamos la próxima semana. Hasta pronto. Hasta la- Pronto. El reino de la divina voluntad ya está en medio de las criaturas. Escucha la espiritualidad dictada a Luisa Picarreta por el especialista, el doctor Salvador Tomasini. Todos los miércoles de 11 a 12 de la tarde. Aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor.